Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias amigos por seguir en sintonía con esta Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en esta semana y para el día de hoy estaremos estudiando junto a ustedes la ley como promesa de Dios. Es el tema que estaremos abordando en este día. Traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción del Espíritu Santo, vamos a analizar este poderoso tema a la luz de la Biblia, la ley como promesa de Dios. Aquí en cabina saludamos a nuestro buen amigo y hermano, Pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios de estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Igualmente, mi estimado pastor y amigo, creo que es importante siempre mantener esa nota tónica, conectados con Dios y entre nosotros mismos. Seguimos adelante pidiendo sabiduría al Dios Todopoderoso que hasta aquí nos ha guiado, nos ha protegido y nos ha provisto sobre todo los dones, el mayor de ellos de la vida. Así que queremos unirnos a cada uno de nuestros hermanos, amigos, donde quiera se encuentren, que también puedan junto a nosotros invocar el nombre del Señor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en este momento queremos dar apertura al estudio de este día y solo podemos hacerlo bien si el Espíritu Santo es quien nos dirige. Por eso solicitamos tu presencia, el entendimiento apropiado por la iluminación que nos das y sobre todo poder enseñarlo de la manera más conveniente y ponerlo por obra. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. El texto fundamental para la lección del día de hoy está registrado en Romanos capítulo 3, los versículos del 20 hasta el 24. Romanos capítulo 3, versículos del 20 hasta el 24. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pastor Machuca, amigos oyentes, cuando el apóstol Pablo está hablando en esos términos, dice claramente que no podemos salvarnos por guardar los 10 mandamientos. La gran pregunta que cualquier persona en este momento podría realizarse, ¿cuál debería ser entonces el papel de los mandamientos en nuestra vida? El apóstol Pablo declara de una manera muy enfática que no nos salvamos por guardar los mandamientos. Entonces, si nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos que ver que ella misma nos dice cuál es el objetivo por el cual la ley fue dada y qué cumple en nosotros. Porque al final tenemos que entender esto como la promesa suprema del Señor. Fíjese, pastor, que dice Romanos 3:20 al 24. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
vemos entonces ahora que en esta declaración nos debe quedar claro que nosotros no recibimos mérito por guardar la ley, porque guardar la ley no nos provee méritos para salvación. Al contrario, el Señor, por su redención, o sea, quien obró y pagó el precio para que yo sea salvo, fue Jesucristo. Por lo tanto, al tener en cuenta la ley me dice específicamente los mandamientos, me dice dónde está mi fallo, dónde está la infracción, dónde estoy sucio, dónde estoy faltando, pero no me limpia, no me habilita para eso. Yo necesito una ayuda externa que me permita a mí entonces vivir en obediencia y crecer y estar limpio. Y es ahí donde el papel del Espíritu Santo entra de manera especial, porque es el que produce en mí y es el que hace que los méritos de Cristo sean atribuidos para justificación. Yo veo a Cristo justiciado y yo soy justificado. Yo veo a Cristo en una obediencia plena porque yo no puedo satisfacer esas demandas que tiene la ley. No lo podría, como ser humano plenamente pecador, no lo puedo hacer. Sin embargo, yo necesito que ustedes y yo podamos ver que la respuesta a la pregunta entonces, que la ley cumple un papel en mí solo mediante Jesucristo, que es mi garante, que es quien me redime, con el poder del Espíritu Santo para vivir bajo los parámetros de protección, porque Dios va a cumplir su promesa a través de ello. Hace unos días estábamos analizando el caso de la aplicación de esos 10 mandamientos al pueblo de Dios. Y algunos podrían llegar a pensar que cuando el Señor establece ese pacto con el pueblo, y establece sus mandamientos para que se lleven a cabo en la práctica real, algunas personas podrían haber interpretado que básicamente la gente iba a vivir por la observancia de esos mandamientos. Y hablamos acerca de lo beneficioso que es aplicar esas palabras o esos 10 mandamientos en la vida del ser humano. Definitivamente que es una gran bendición, porque así te encargas de proteger a tu prójimo, evita hacerle daño y, como bien hemos definido, el primer y gran mandamiento, que es el amor supremo a Dios. Y es ahí donde empieza entonces lo que es el proceso de la justificación por la fe, porque los mandamientos señalan el pecado pero no te salvan. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, para ir haciendo la conexión en lo que hemos estudiado en esta lección en el Antiguo Testamento, cuando dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Yo digo, pastor, que ahí empieza a operar desde el Antiguo Testamento. Todo lo que tiene que ver el Antiguo Testamento se refleja la justificación por la fe y no por las obras. Así es. De hecho, lo que el Señor está recordándole al pueblo de Israel: yo soy que te saqué de la tierra de Egipto. Habíamos dicho que la tierra de Egipto para ellos debía representar la esclavitud. Libertad de la esclavitud. La esclavitud, eran esclavos. Entonces, a partir de ese momento que el Señor los saca de allí con mano poderosa, le está recordando: lo primero que debes hacer es recordar que yo soy el libertador. Así es. Y cuando el pueblo recordaba que Dios era el libertador, empieza a operar lo que se llama la justificación por la fe. Y después que una persona es justificada por la fe, empieza a observar los mandatos que tu Dios, quien te sacó de la esclavitud del pecado, tú empiezas a observar los mandamientos. Por amor a Él. Es así como nosotros lo estamos viendo aquí, desde el libro de Éxodo, mucho antes, por ejemplo, se hace mención de esto de la justificación por la fe, y en esta oportunidad, ante una pregunta tan importante de que los mandamientos realmente no salvan a nadie, y eso nosotros como iglesia lo vivimos predicando. Quien salva es Jesucristo. Somos salvos a través de la creencia que tenemos que Jesús ya nos ha salvado, y como consecuencia de esa salvación empezamos a guardar los mandamientos. Una relación salvífica es lo que una relación salvífica con Cristo es lo que nos va a permitir crecer en esa dinámica. Y es bueno que podamos ver entonces que el papel de los 10 mandamientos para nuestra vida, la ley de Dios, el decálogo,
debe entenderse en su justo contexto para protección de nosotros, porque si son protección, es una promesa que Dios tiene para nosotros. Usted mencionó y dijo, guardar los mandamientos para la vida o para vivir. Fíjese que el guardar ahí no está como justificación por lo que tú hagas, sino más bien que como consecuencia de guardarlos, tu vida estaría protegida, no solamente en relación con Dios, sino también con tu prójimo, en una dinámica que la base siempre será el amor. Es importante que veamos que el término hebreo que se usa es dabarín, o sea, es el plural de dabar, es utilizado en diferentes escritos de Moisés para referirse o describir los 10 mandamientos, según ustedes pueden ver ahí en el análisis que nos presenta la guía de estudios, según Éxodo 34:28 y Deuteronomio 4:13 y 10:4. O sea, literalmente no significa mandamientos, sino palabras, y puede también significar promesa. Ahí es cuando entonces es lo que venimos diciendo, esas 10 palabras, esas 10 promesas, el uso que debe dar debe traducirse conforme a los numerosos lugares como sustantivo o como un verbo que expresa la idea de promesa, según se describen en el primer libro de Reyes 8:56, segundo de Crónicas 1:9, Nehemías 5:12 y 13, así como Deuteronomio 1:11, 6:3, 9:28 y Josué 9:21 y 22, versículo 3. Esto coincide con lo que dice Elena Harmon de White, específicamente cuando dice que los mandamientos son promesas. En el análisis que hace el Comentario Bíblico Adventista en el tomo 1, la página 1119. Ahí usted puede ver entonces cómo dice, los 10 mandamientos deben entenderse como promesas de Dios destinadas a guiarnos por el camino correcto para que Él pueda hacer cosas maravillosas en nuestra vida, en nuestro favor, siempre que le seamos obedientes. O sea que tenemos una salvaguarda en el camino y en la ruta, la obediencia a Dios. Y a Dios le agrada que le seamos obedientes. Dios se siente bien cuando sus hijos le obedecen. Históricamente, muchas personas han fundamentado su salvación en un quehacer. Yo hago esto, yo cumplo con aquello, cumplo con lo otro. Y de ahí que van fundamentando su salvación por la cantidad de obras que hacen y por la forma correcta en que están observando los 10 mandamientos o las promesas, como ya acabamos de escuchar. Tanto en el lenguaje original, la Biblia utiliza ese término para referirse a promesas que Dios hace, y Elena de White, ya citado del Comentario Bíblico Adventista, también coincide precisamente con esa misma idea. De manera que, apreciado hermano, querido amigo, según dice Romanos capítulo 10, verso 4, allí se muestra que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Quiere decir eso que cuando yo acepto al Señor Jesucristo ya no tengo que observar la ley. Es el fin de la ley. Recuerde usted, pastor y amigos oyentes, que estábamos hablando acerca de un ayo. Un ayo es una señal para llegar a cierto lugar. Un viajero va observando las diferentes flechas que indican cuál es el camino. Asimismo sucede también con la ley de Dios. De manera que en esa dirección, señores, cuando el apóstol Pablo está diciendo el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, lo que está diciendo es que cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, llegamos a lo establecido. El fin es ese. Por eso el apóstol Pablo afirma que Jesucristo es el telos. Cuando usted va y busca lo que significa esta expresión, se dará cuenta que tiene que ver con un sinnúmero de detalles que es importante que nosotros podamos consultarlos. El término telos que se está utilizando aquí, indudablemente que tiene un significado bastante interesante. Hablar del telos, es decir, se refiere a un fin, a un propósito o una meta, especialmente en el contexto de la filosofía griega. Y utilizándolo nosotros ahora en la actualidad, cuando hablamos del telos, es el fin
que tiene la ley para llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando conocemos a Cristo Jesús, entonces se establece lo que es la ley. Se refiere entonces a que Cristo no abrogó, eliminó la ley. Más bien, la diferencia está en que Cristo es el objetivo y es la intención de la ley. Es decir, que ese es su relación expiatoria no anula la validez, al contrario, sino que nos permite tener mayor énfasis porque es de permanencia. El fin en la declaración es el objetivo que tiene y es guiarnos y llevarnos a Cristo. De tal manera, nosotros debemos entenderlo y practicarlo para que no se vea que es otro mensaje. Por eso Pablo habla de la importancia, la legitimidad y la autoridad perdurable que tiene la ley en el mismo libro de Romanos y en primera carta a los Corintios y en Gálatas. Ahí mismo vemos el uso que se les dará a esa palabra que hemos estado mencionando, la palabra telos. Así que sería incorrecto para nosotros o cualquiera que lo diga afirmar que Cristo invalidó o sustituyó o abrogó la ley. Cristo es el objetivo de la ley, aquel a quien ella apunta o señala para darnos redención, para limpiarnos, para guiarnos, en este caso, a través del poder del Espíritu Santo, que es el que va a obrar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El contexto dirá si nos estamos refiriendo a la ley de Dios o si nos estamos refiriendo a la ley o los escritos de Moisés, que es importante que podamos ver el diálogo en todas las declaraciones de Pablo para ubicar en su justo contexto si se está refiriendo a las leyes ceremoniales o si se está refiriendo a la totalidad de los escritos de Moisés como ley o si se está refiriendo a la ley específica, la ley moral o los 10 mandamientos. Es importante que podamos hacer esa discriminación para que podamos estar hablando en una misma línea y no poniendo el texto a contradecirse, que no es lo que dice el texto, que es lo importante aquí a resaltar. Tanto la división de la Biblia hebrea, conocer la Neviín, Ketubín, y cada una de ellas en el énfasis que envuelve debe ser explicado, o la palabra ley que estamos haciendo referencia aquí ahora es a la ley moral, a los 10 mandamientos o a las 10 palabras, que es en fin lo que significa Davarim. En este caso, notamos que el apóstol Pablo habla de la legitimidad y autoridad de una ley que permanece. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 3, versículo 31, el apóstol Pablo se pregunta, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Algunos dicen, yo soy salvo por la fe. Y ahora Pablo pregunta, ¿por esa fe tú vas a invalidar la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque el creer que Cristo es mi Salvador es lo que está diciendo, ahora yo voy a cumplir con lo que estipula lo que ya se ha hecho en mí, que es la salvación, la gracia de nuestro Señor Jesucristo operando en mí. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión tampoco nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Hay algún tipo de contradicción? No, sencillamente hay reglamentos, hay leyes que se establecen. Por ejemplo, en el caso de la circuncisión, que era una señal visible de que se pertenecía al pueblo de Dios, no tiene importancia la circuncisión. Tenía importancia en aquel entonces para identificar al pueblo de Dios, pero ahora, ya cuando Cristo viene y se anulan todos esos elementos rituales, ahora eso no tiene ningún tipo de importancia, sino más bien que la ley de Dios se establece entre nosotros. De manera que Gálatas capítulo 5, verso 6 también puntualiza esa gran idea, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Noten ustedes, queridos hermanos, apreciados amigos, cómo va el apóstol Pablo manejando esa creencia a medida que se dirige a algunas comunidades, como es el caso de los romanos, aquellos que vivían en la ciudad de Corinto y también los que vivían en Galacia. Lo que le está diciendo es que lo más importante de todo esto es la fe que tenemos en Cristo Jesús, donde se establece ciertamente nuestra salvación y no anulamos en este caso los mandamientos que tienen que ver con relacionarnos con Dios y también con el prójimo. Al ver la ley del Señor como perfecta,
inmutable, es imposible que podamos satisfacer las demandas de esta ley. Solo si Dios nos habilita, Dios el Espíritu Santo es el que nos lleva a la obediencia, aceptando todo lo que Jesús nos ofrece, nos da. Al final el mérito por completo es de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo siempre han estado unidos trabajando en pro de la salvación nuestra, y cada uno juega un papel protagónico en la etapa del proceso de la salvación. El Espíritu Santo ahora nos da a entender el valor que tiene Jesucristo para venir como Redentor en nuestro lugar. O sea, era la misión de Jesús hacernos partícipe de la naturaleza divina por medio de su obediencia, por medio de su sacrificio y su entrega. Jesús iba a ponernos en armonía con los principios de la ley del cielo. Cuando nosotros renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la ley es ensalzada, es puesta en alto, porque realmente Cristo lo que hizo no lo hizo de balde. Y cobra sentido en nosotros ver ahora que Jesús nos sacó de lo más bajo del pecado y ahora nos ennoblece, nos exalta, nos levanta. Pero eso tenemos que entregarnos a Él para que Él continúe haciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En definitiva, Dios nos ha dado sus santos preceptos porque nos ama como tal. Seres humanos que estábamos condenados al pecado, a morir eternamente, como bien dice, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que para poder escudarnos de los resultados de la transgresión, nos regala los principios de justicia que tenemos, que son la ley de amor. O sea, la ley es una expresión del pensamiento, del carácter de Dios directamente. O sea que cuando nosotros recibimos a Cristo, llega a ser parte de nuestro pensamiento y nos eleva por encima del poder de los deseos y de las tendencias naturales del pecado, porque ahora nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos dice 2 de Corintios. De modo, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho como nuevo en Cristo. Dios desea que seamos felices y nos ha dado los preceptos de la ley para que podamos mantenernos en obediencia y gozo de estas maravillosas promesas. Si estamos estableciendo la gracia de Cristo operando nuestra salvación, el mismo Señor Jesús dice que esa gracia debe motivarnos a observar la ley. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 17, texto muy conocido para las personas que en algún momento determinado dicen, bueno, es que la ley ya no tiene ningún tipo de función. El Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplió en él, se cumplió todo lo que los profetas decían. Desde Moisés, pasando por Isaías, Jeremías, todos los profetas decían que Cristo debía morir conforme a lo que establece la palabra de Dios. Cristo vino a cumplir lo que ya se había establecido y cuando muere por nosotros asegura la salvación a través de su gracia y esa salvación entonces nos invita a establecer la ley. Precisamente es lo que dice Mateo capítulo 5, verso 17. Por su gracia, por su propia obediencia a la ley, el mismo Señor Jesucristo atestigua de su carácter inalterable, demuestra que con su gracia puede obedecerle al ser humano perfectamente todo hijo e hija de Adán. En este momento, señores, cuando Jesús dice que ni una jota ni una tilde perecerán de la ley de Dios, lo que está diciendo que toda la ley es buena, que Él hubiera cumplido a saber todas las cosas que afectan a la raza humana, todo lo que se refiere al plan de redención, y nos enseña que la ley debe ser guardada ya porque estamos viviendo bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es oportuno el momento para que podamos dejar a Dios que sea el centro de nuestra vida y que Él nos siga guiando. Es el momento en el cual nosotros debemos dejar al Espíritu Santo que nos lleve y en nosotros se puedan ver frutos de obediencia. Y esa obediencia no será para hacer lo que yo quiero o lo que yo entiendo, sino lo que Dios quiere. Aquí el deseado de todas las gentes en la página 274 y 75 dice que
El sol que brilla en los cielos, la sólida tierra sobre la cual moramos, testifican para Dios que su ley es inmutable y eterna. Aunque ellos pasen, los preceptos divinos permanecerán. Más fácil como es pasar el cielo y la tierra que frustrase una tilde de la ley. El sistema típico que prefiguraba a Cristo como el Cordero de Dios iba a ser abolido cuando Él muriese. Pero los preceptos del Decálogo son tan inmutables como el trono de Dios. Tremenda declaración la que nos ofrece el deseado de todas las gentes en las páginas 274 y 275. En ese contexto de lo que usted citó de Mateo capítulo 5, para que podamos ver que hasta que perezca el cielo y la tierra, dijo Jesús, ni una jota ni una tilde de la ley perecerá hasta que todas sean hechas. Que Dios bendiga a su pueblo, hermano, hermana, amigo y amiga. No importa dónde te encuentres, que el Señor te guíe, que el Señor te bendiga y hoy el Espíritu Santo pueda cumplir sus promesas en nosotros. Esas divinas palabras son divinas promesas, son para nosotros protección y seguridad. Así que Dios es. te guíe, que Dios te guarde. Así es. Bueno, señores, así estamos llegando al final de esta poderosa entrega de Radio Amanecer en Estudio, la ley como promesa de Dios. Y quisiéramos invitarle en este momento para que juntos demos gracias a Dios por el estudio de su palabra. Señor, nos dirigimos a ti para agradecer tus bondades. Gracias, porque cuando Cristo opera en nosotros la salvación, ya le damos la importancia a la ley en nuestras vidas y empezamos a observarla, pero es por tu gracia, aunque la ley no nos salva. Pero sí, como ya ha operado la salvación, entonces empezamos a obedecerte y encontramos que nos deleitamos en la observancia de tu ley. Dirígenos, acompáñanos siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.